Shalom, shalom y bienvenido a esta clase. Vamos a tocar en esta clase lo que es el tema del Brit Milá, es decir, la circuncisión del pacto en particular. Vamos a estar mirando algunos pasajes muy importantes que nos llega a entender por qué es importante que detener lo que es una circuncisión física, no solamente espiritual o del corazón, porque realmente que cuando se hace lo físico, también penetramos, cuando se hace correctamente, la parte interior por igual. Una de las cosas que aprendemos tempranamente en nuestro servicio al Eterno, que el rabino Yitzhak dijo que el servicio divino se menciona en cuanto a milá, circuncisión, y el servicio divino se menciona en cuanto al asunto de sacrificios, así como el servicio divino se menciona en cuanto a los sacrificios que es a través de sangre. También el servicio divino menciona esto en cuanto a la circuncisión, que también es en cuanto a sangre. ¿Qué es el significado del Salmo 22, verso 31, que dice la semilla, quien lo adorará? Cuando un hombre derrame a una gotica de sangre, esto es de gran aprecio al Eterno, porque son contados como sacrificios, y por lo tanto el Eterno se le reveló a sí mismo a Abraham Avinu cuando él se circuncidó a sí mismo, y así de esta forma se reveló a sí mismo a través del sacrificio, como leemos en Vayikra 9:4. También conocemos que el servicio de los sacrificios en el Beit Hamidrash se involucraba dos diferentes métodos. Algunas partes era con el servicio hecho con las manos y también usando lo que es vasija. Igual forma vemos que también se utiliza estos instrumentos para lo que es el Brit Milá. Otra cosa que vamos a ver que esto fue un mandamiento dado del Eterno a Abraham. Y así dicen en Bereshit 17, verso 9 al 14. Y ten en mente, Abraham no era un niño cuando Dios le mandó a que hiciera circuncisión, porque para ti observarás mi pacto, a ti y vuestros descendientes a través de su generación. Este es mi pacto eh, que observarás entre mí y tú, y tu semilla después de ti, que todos los varones tienen que ser circuncidados a través de la carne de vuestro propucio. Esto será una marca o una señal del pacto entre mí y tú. A través de las generaciones cada varón será circuncidado cuando tenga 8 días de nacido. Esto incluye aún aquellos que están en vuestras casas, como también aquellos que son esclavos adquiridos con el dinero de cualquier pagano que no es tu descendiente. Estamos hablando ya lo que es el cananí, que era como empleado, era parte de lo que es la propiedad de Abraham. Es decir, todo lo que estaba siendo adquirido por Abraham tenía, y si era varón, tenía que ser circuncidado. Todos los esclavos, incluyendo los que son nacidos en la casa y que se adquiere con dinero, tiene que ser circuncidado. Y este es mi pacto que será en vuestra carne, un pacto eterno. Déjame repetir eso. Es un pacto eterno, un pacto que no es anulado o cambiado. Y es aquí donde dice en Bereshit 17, Génesis 17, 9 al 14. Porque los varones que tienen el propucio incircuncidado y que no han sido circuncidados, tendrá su alma cortado de su pueblo, porque ha violado mi pacto. Es decir, hay una consecuencia para aquellos que son de la descendiente de Abraham y no han hecho la circuncisión. Serán cortados de su pueblo, es decir, no va a continuar en esto. Es un caret. Caret implica muchas cosas. No solamente implica por la posibilidad de una muerte prematura, también puede ser una desconexión del mundo más allá.
Eso es importante y es imprescindible que aquellos que son de la ascendencia judía, que quizás en el país donde usted ha vivido, sea en Cuba, Puerto Rico, diferentes países que por una razón o X sus padres no le han hecho lo que es la circuncisión y ustedes son judíos, lo saben, lo han pasado de generación en generación, es importantísimo, importantísimo que se hagan lo que es la circuncisión. Con esto en mente, si algunas de las personas que me están mirando necesitan hacer la circuncisión, por favor comunícase. Si ustedes son judíos ya, pero no han hecho la circuncisión, es menester que lo hagan, porque están jugando con su vida presente como su vida en el mundo venidero. Ahora, esta circuncisión, como habíamos dicho, es una marca, es un sello, es una señal que el cuerpo obtiene o llega a tener lo que es perfección. Según el Sefer HaHinuk del Rabino Levi, dice que el Eterno ha dado a nosotros este mitzvah de poner una señal tangible a nuestro cuerpo del judío. Esta marca es la distinción, es el Brit Milá que nos aparta de todas las naciones físicamente, nos hace diferente a ellos espiritualmente. Y este lugar está situado en el órgano masculino de la reproducción, con la cual esta señal del cuerpo a ti obtiene o llega a lograr tener perfección. Sin embargo, uno puede argumentar que el Eterno, el Todopotente, es capaz de hacer todo a la perfección. Si el Eterno quiso que su nación escogida fuera perfecto, ¿por qué no creó a los judíos perfectos de nacimiento? Es decir, ya con la circuncisión, así como Dios hizo con Noah, que cuando lo hizo con ya circuncidado, o como Adam Arishon, que medía, según la Midrash, más de 20 pies de altura, 20 historias, perdón, de altura, pero cuando cometió el pecado comiendo de lo que es el haetz, lo que es el fruto del conocimiento del bien y el mal, se redució su tamaño. La respuesta a esta pregunta es que el Eterno no nos hizo completo en la creación del humano. Él quería que nosotros pudiéramos lograr la perfección por mano humana. Por lo tanto, aquí se refiere del Moel, el que va a hacer la circuncisión, o el padre de la familia, que está dentro de nuestras habilidades de poder perfeccionarnos a nosotros mismos. Aquí es donde fundamentalmente hay una gran diferencia entre el judaísmo y todos los ismos exteriores, que en sí, en otras religiones, enseña que es imposible ser perfecto o completo. El judaísmo nos dice lo opuesto, que usted puede trabajar y luchar para mejorarse, para trabajar en usted mismo y hacerse perfecto delante de Dios y caminar delante de vuestro Dios humildemente. A través de esta milá externa en la carne, uno puede lograr lo que es la milá interna, lo que es la circuncisión del corazón, por removiendo las barreras que lo detiene a uno de lo que es la verdad. Así dice el Sefer HaHinuk en la segunda mitzvah de la mitzvah de Milá, y también dice así el Kli Yakar y Lech Lecha en el pasaje que hemos leído. Con esto en mente podemos explicar por qué esta pregunta que se hace comúnmente. Si el Eterno corta su mundo y sabe que cualquiera que hace su voluntad lo hace como Él lo hace, tendrá la libre voluntad, la libre albedrío de decidir cómo él o ella se comporta. O el Eterno ha planificado todas las acciones del hombre. La mitzvah de Milá nos muestra que nuestras acciones son las que determinan nuestras decisiones solamente. Lo que usted hace es más importante lo que usted aún piensa o cree. Son las acciones que son lo que cuenta delante del Eterno. El Eterno no ha creado al hombre en un estado perfecto, eso lo sabemos, no somos perfectos.
Siempre día a día fracasamos y tenemos muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar en nosotros mismos. Pero siempre nos da a nosotros la responsabilidad en nuestras manos de corregir y hacer correcciones por nuestros errores y nuestras flaquezas y nuestras imperfecciones. Es aquí que el cuerpo del hombre también tiene que ser perfeccionado solamente por mano de hombre. Así dice que el alma que hace esto y lo hace de su propio libre albedrío es perfeccionado y determina esa perfección por el libre albedrío del ser humano. Esta es la idea implicada en las palabras de Génesis 17, verso 1. Camina delante de mí y ser perfecto. Bereshit 17, 1 o Génesis 17, 1. Caminar ante de mí para que puedo creer que vuestras acciones no son determinadas por mi conocimiento anterior, dice el Eterno. Es decir, que no fueron algo que por causa que yo planifiqué todo, te lo estoy dando gratuitamente. No, ustedes tienen que caminar y hacer lo que Dios le manda. Y de esta forma será perfecto. A través de su libre albedrío, vuestras acciones no están atados sobre el conocimiento futuro del Eterno. Y así dice lo que es el Derek Bekudeja y Helek Hamashava 7. En Parashat Teruma, Hashem dice: habla a Bene Israel y dejan que tome para mí una porción de cada hombre cuyo corazón lo mueve o le da la motivación de hacerlo. Esto es muy importante. Eso está en Éxodos 25, verso 1. En un sentido figurativo, el pasaje nos explica lo siguiente: toma para mí una porción de cada hombre. Esto se refiere en particular al mitzvah de la milá, tomando del cuerpo una porción de cada hombre, cuyo corazón lo motiva. La milá en sí es remover la parte física, la carne o el pellejo que está sobre el corazón, la cual lo hace duro de la percepción espiritual. Cuando uno descubre su corazón y esto es removido, su corazón le da la motivación con él de hacerlo físico, de remover lo que es lo físico. Por eso muchas personas que protestan de la circuncisión física es que ellos tienen lo que se llama una cáscara muy duro sobre el corazón, porque se han endurecido a la voz de Dios poniendo pretexto de no entrar en el pacto de la circuncisión o en el pacto de remover lo que es el prepucio delante de su órgano masculino, como si esto le iba a hacer o causar ser menos hombre. El milá libera a la persona su corazón de lo que es de las manos del malvado, de la concupiscencia. De ese sentido, las fuerzas que lo rodean su corazón es cortado porque se va en contra de su intención normal y comienza a cortar lo que es el deseo de simplemente el placer. Por lo tanto, si un judío tiene la buena intención, aun si no lo lleva a cabo, el Santísimo, bendito sea él, lo considera como si siendo una buena obra. Es decir, llevar a cabo una buena obra y se circuncida. El Eterno entonces le da un galardón a su pueblo, aun por la buena intención, porque una vez que un judío, un convertido es circuncidado, el mal se ha apartado de su corazón. Tiene ya una ventaja que otros quizás no tienen. ¿Significa esto que todavía no hay una lucha interna de su Yetzer Hara? Absolutamente no. Hay una lucha todavía. Pero ya comenzó lo que es el estar desprendido de las manos de lo que es la fuerza del mal que estaba ahí dentro. La esencia de la mitzvah del milá nos dice son dos tipos. Esto según el Zohar, para aquellos que siguen el Zohar,
dice que el remover lo que es el propucio del cuerpo a través de removiendo lo que hay en el corazón. Si una persona remueve el propucio de su hijo mientras que tienen en mente cumplir con el mitzvah de su creador, por lo tanto está removiendo el propucio del corazón del niño. Como resultado, cuando el niño va creciendo, lo llega a reconocer el Eterno como amo del universo. Y por lo tanto, y sin embargo, el padre que no tiene la intención de hacer la voluntad del Eterno, el hijo no tiene mejor oportunidad que una persona no circuncidada, por causa de que su propuso y su corazón no ha sido removido. Por lo tanto, es como lo de un harel, una persona no circuncidada, dice el Zichron Shmuel. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la milá? Muchas personas que me han dicho que muchas veces antes que han recibido la circuncisión estudian la Torá y les es muy fastidioso poder comprender lo que dice la Torá. Pues una cosa es muy importante de entender, que la entrada principal para comprender la Torá se halla en esto llamado el milá, la circuncisión. Es aquí que aún la Torá está independientemente conectado con la milá. La milá externa del cuerpo trae a luz la milá interna, lo que es el propósito del corazón. Y cuando uno lo remueve el propósito del corazón por la dureza y por ser terco, su corazón se abre lo que es a la comprensión y el entendimiento de la Torá, y le es más fácil comprender la Torá de una forma más profunda o más clara. Es aquí que la milá es la puerta de entrada que nos lleva a la comprensión y el entendimiento de la Torá, dice el rabino Akiva Eiger. Ese es el portón a la Torá. La Gemara dice en Shabbat 137b que la milá es grande, porque sin la milá el cielo y la tierra no dudaría. Pregunta el Maharshal, rabino Shmuel Eidos, si la existencia del mundo depende en la milá, la circuncisión, ¿por qué no fue mencionado como uno de los pilares del mundo? Porque dicen en Pirkei Avot, capítulo 1, verso 18, el mundo endura por tres cosas: justicia, verdad y paz. ¿Y qué de milá? ¿Qué de circuncisión? Pues el Maharshal responde y dice lo siguiente: la Mishaná en Avot da una lista de factores que es para guardar el orden social del mundo intacto. Sin la justicia, sin la verdad, sin la paz, los tiranos y los dictadores tomarían dominio sobre la humanidad. En una respuesta más simple, podemos seguir, por ejemplo, el ejemplo de Ónkelos, el convertido, que le preguntó a su maestro, Rabbi Eliezer, siendo que milá es un mitzvah tan fundamental, ¿por qué no fue añadido a los 10 mandamientos? El rabino Eliezer le respondió: la mitzvah de milá fue dado antes de los 10 mandamientos. Por lo tanto dice: si me obedeces y guarda mis mandamientos. Éxodo capítulo 19 verso 5. Es una reverencia de lo que es el pacto de Shabbat y milá. Por lo tanto, la milá es una precondición y una introducción a la Torá. ¿Verdad? La Torá endura porque es verdadera, es justo y conlleva armonía y paz, las cuales son los principios básicos de la Torá. Pero la Torá es inaccesible sin la milá, y por lo tanto, sin la milá, la Torá no puede durar, no puede continuar, dice Atará Lemelech. Ahora, muy importante, la historia de Ónkelos, el convertido. Para aquellos que quizás no saben quién es, Ónkelos era el sobrino del emperador romano Adrianus, y que decidió convertirse al judaísmo, y él tenía mucho miedo de la oposición de su tío, Adrián, el emperador. Y por lo tanto, él lo informó que él iba a ir a un viaje a Israel sobre algún negocio.
y le preguntó a Adrián: por favor avísame qué tipo de mercancía debo de yo invertir en ella. Preguntó Ónkelos a su tío, y le dice claramente: compra algo que la gente menosprecia y miran como con desprecio sobre ello, porque eso que la gente desprecia y mira abajo, se mira con poco ojo lo que es, eventualmente aumentará en valor, aconsejó Adrián. Ónkelos entonces fue a Eretz Israel, le preguntó a los sabios de enseñarle la Torá. Y ellos dijeron: perdona, pero la Torá solamente puede ser adquirido solo si usted está circuncidado. Por lo tanto, él se sujetó y se hizo la milá, y luego se inmergió en las aguas de conversión para inmergirse en el estudio de la Torá. Luego él regresó a su tío Adrián. Adrián se maravilló a verlo. ¿Cómo te ves tan diferente? Casi no te reconozco, te ves como una persona diferente. ¿Qué pasó? Ónkelos les respondió: tío, es porque yo he aprendido Torá, y más de esto, que también me circuncidé, fui circuncidado. Furioso, Adrián lo gritó: no, ¿quién te dijo a ti que te convirtieras? Y Ónkelos respondió: tú mismo, Adrián, tú mismo me dijiste invertir en algo cuyo valor no es apreciado ahora, pero que su valor aumentarás eventualmente. Por lo tanto, yo me hice un repaso de todas las naciones y no pude encontrar ninguna otra nación que ha sido más menospreciado, más aborrecido, más deshecho que Israel. Por lo tanto, eventualmente sé que el valor de Israel va a aumentar, porque así dice el Eterno, el Redentor de Israel y el Santísimo: a las almas despreciadas, a las almas maltratadas de las naciones, a ser siervo de los dirigentes, porque reyes verá que se levantarán, dice Isaías 49:7. Y Adrián, cuando oyó esto, le pegó un gachetazo en la cara de Ónkelos. ¿Cómo tú puedes hacer tal cosa? Pero es porque yo quería aprender Torá, tío, dijo Ónkelos. Pues has aprendido la Torá. No podías haber aprendido, dice Adrián, la Torá sin la circuncisión. Pero es imposible, tío, respondió Ónkelos Adrián, de estudiar Torá si la persona está incircunciso, porque dice que él relata sus palabras a Jacob, uno que es circuncidado como Jacob. Él no hizo tal cosa a las demás naciones, y sus juicios Bal Yedaum, ellos no lo conocen. El Salmo 147, verso 19, dice que la palabra Baal, que es compuesto de la letra Bet y Lamed, alude a la Torá, la cual es el principio de la letra Bereshit, el principio, y termina con la letra Lamed, que es la última letra de la palabra Israel. Por lo tanto, el versículo implica que los gentiles no pueden comprender la Torá. Esto es lo que dice en verdad, Mishpatim Da'at Sekanim Baalei Tosafos, Shemot, Éxodo 21, verso 1. Ya vas a ver que una persona que no ha tomado lo que es la circuncisión no puede de verdad profundizar y entender lo que es nuestra Torá, porque le queda como si fuera una cáscara, como tratando de penetrar algo que ellos no pueden comprender. Es por eso que podemos entender por qué hay tantas personas en los grupos cristianos y mesiánicos que quieren decir que son y que se vistan de judíos, pero sin embargo están en un estado de incircuncisión, ambos del corazón como en el prepucio físico, porque no han hecho lo que es necesario.
y por lo tanto no pueden comprender y acusan a aquellos que tienen la circuncisión. No, es que ustedes los judíos tienen un velo sobre sus ojos, y en realidad el que tiene el velo delante de sus ojos son aquellas personas cuyo no tienen la circuncisión. Es por eso que hay muchos pasajes en nuestras escrituras hebreas que nos dicen, como Zacarías 8, que 10 hombres de cada nación tomarán del borde de aquel que es judío. Ahí no dice que es Israel, no dice que es mesiánico o que es seguidor de Yahoshua. No, 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 mis amigos. Dice del que es Yehudí. Zacarías capítulo 8. Por lo tanto, el orden correcto de todas las cosas es que los gentiles, los incircuncisos, tienen que responder y escuchar lo que dicen los circuncisos. No lo al revés, mis amigos. Hay un galardón inmedible en cuanto a hacer lo que es la circuncisión. En Mishnah, en Pirkei Avot, dice: porque usted no conoce el galardón por cada mitzvot, calcula por lo tanto las pérdidas que se incurre en el hacer un mitzvot contra el galardón, y calcula la ganancia que se recibe cuando uno peca en contra de las pérdidas recurridas. El Rambam escribe: aún nosotros no sabemos el galardón de la mitzvot, que podemos estimar por el grado de castigo que uno puede recibir por ser negligente a hacer la mitzvah. El castigo de ser negligente es dado, el mitzvah es mayor, y nos dice por lo tanto que el galardón de cumplir el mitzvah corresponde algo mucho más grande. Hay solamente dos casos que nos menciona que el fallar observar un mitzvah es castigado por Karet, principalmente Pesach y Milá. Esto siendo así, el galardón de cumplir cada uno de ellos es infinitísimamente mayor, y por lo tanto, como señal, siendo castigado por negligir lo que es el mandamiento de la Milá, incurre la persona Karet, siendo cortado de la fuente de la vida, siendo removido del Eterno mismo, y en cumplimiento de la Milá atrae lo que se llama una conexión, un eslabón con la fuente de vida, siendo apegado al Eterno. Y esta palabra es muy importante que usa Orgedelayahu, siendo apegado al Eterno. Porque ahí leemos en Zacarías capítulo 2 que las naciones se van a pegar a Israel. Y una de las formas que se van a pegar es a través de haciendo la milá, la circuncisión, con el fin de poder apegarse a la Torah, que es y se llama Eitz Hayim, el árbol de la vida, el árbol que produce vida eterna, la fuente de vida, y a la misma vez se pegan con el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué esto es tan gran importancia? Porque obvio sabemos que una persona todavía puede heredar el mundo venidero y no ser circunciso. Eso lo sabemos según las leyes de Noé. Pero sin embargo, aún lo que es los sobrinos de los hebreos, los ismaelitas y edomitas, hallamos que la importancia de aún de la circuncisión física tienen beneficios aún en este mundo. Y yo voy a explicar esto en esta forma. Removiendo lo que es la olá se usa en varias formas por la Torah, disminuyendo lo que es el deseo de comida, y prohíbe toda fruta nueva que es creado por un nuevo árbol por los primeros 3 años, diciendo: porque en 3 años será prohibido tal crecimiento, tal producto. Esto se llama orla. La raíz de la palabra orla es que tú vas a considerar la fruta de ese árbol no circuncidado.
Eso está en Vayikra capítulo 19, verso 23. Es por eso que cuando alguien planta un nuevo árbol, digamos un árbol de mango, por los primeros 3 años que produce fruta, ese árbol no podemos comerlo. Se considera lo que es orla, se considera como frutas incircuncisas. Es la misma palabra que se emplea similarmente que denota el propucio que cubre la punta del órgano masculino, en la cual es la fuente de mucho placer durante las relaciones maritales. Este propucio se remueve a través de la milá, así como dice, por el varón incircunciso, cuyo propucio no ha sido circuncidado, él tendrá su alma cortado de su pueblo. Bereshit 17:14. La milá es la condición para nosotros cortar y remover las autoindulgencias y por lo tanto promover nuestro bienestar físico y espiritual. Esto lo dice el Menorá HaMaor 79. Es algo repugnante la orlá. Según el Hazal nos dice que el propucio es algo repugnante aún hasta los mismos no judíos, que no están requeridos de removerlo. El Midrash dice en este verso que ha hallado a Israel como uvas en el desierto, como frutas bien maduras en el árbol de higo en su principio, dice Oseas 9:10. Esto lo cita el Rav Yehudan y dice lo siguiente: lo único asunto que gasta de un olivo es lo que es la puntita, removiéndole, y vas a remover lo que es la mancha que tiene. Sobre esta misma línea el Eterno le dice a Abraham: este asunto de pérdida que está en ti es orlá. Remuévatelo y borra esta deficiencia y camina ante de mí ser perfecto. Bereshit 17:1. A través de remover el propucio de un infante, un niño o aún a un adulto, causa una libertad de una prisión por causa que el Brit Milá, porque antes del Brit Milá el alma de la persona está en un estado de encarcelamiento. El propucio es el velo para que la luz del alma refleja, y a través de la milá un espíritu de pureza entra en el adulto, el bebé, y cuando es librado el alma de esos confines, reconoce vuestro nombre. Así dice el Salmo 142, verso 8, que dice que a través de la sangre de vuestro pacto yo te liberaré de tus prisiones, dice Zacarías capítulo 9, verso 11. Realmente la circuncisión abre lo que es las puertas y las rejas de la sabiduría. La palabra mitzvah y milá comienza con la misma letra hebrea de mem, haciendo la sugerencia o sugiriendo que el cumplimiento de todos los mitzvot depende en la milá, la circuncisión. La palabra mitzvah, milá, comienza con un mem abierto que nos dice que la milá es la llave que abre las rejas a la sabiduría para que el moel pueda hacer su mitzvah de milá apropiadamente. La orlá, el propucio, es un obstáculo que obstruye el fluido de la sabiduría. A través de removiendo la orlá, el moel puede remover las piedras que están encima de lo que es el río, de lo que es de sabiduría que quiere fluir, permitiendo que las torrentes aguas de sabiduría surgen
de lo más profundo de la vida de la persona. Es esta la razón por que Abraham fue llamado perfecto, solo después que removió su orlá, después que él hizo milá. Ahora, como hemos mencionado anteriormente, en el milá el enfoque es remover el prepucio que está sobre el corazón. Cortando esta barrera es la que guarda al judío de la verdad. Esto es revelado del versículo que dice: y cortarás de un lado el prepucio de vuestro corazón, y no serás de duro cerviz. Devarim 10, verso 16. Si esto es tan importante, ¿por qué si hay peligro de lo que es el cortar su carne al infante? ¿Cuál es el asunto acá? Un niño, un adulto. ¿Por qué el Eterno no simplemente nos dio un mandamiento físico? Al fin de cabo, sería suficiente los mitzvot en la Torah que purifica el corazón y nos lleva al buen camino, ¿no? Es el hecho de que el propósito de la milá nos limpia nuestro corazón. Cuando hecho apropiadamente, la persona quiere remover todo esa cáscara, ese velo. Cuando se hace la operación y con esa intención, algo ocurre. Hay como si fuera un despertar, un nacer de nuevo para el hombre. Sin embargo, un niño no puede esperar obtener lo que es tal grado de perfección. Toma muchos años de entrenamiento y instrucción hasta el punto. Desafortunadamente, muchos muchachos se desvían cuando crecen, pero ya crecidos los niños comienzan a exaltarse y comienzan a rebelarse contra mí, dice Isaías, porque no eran circuncidados. ¿Cómo puede alguien decir que pertenece a una nación de tal estado? Pero sin embargo, sin la señal de la milá, ¿quién puede decir que ellos son las semillas que el Eterno ha bendecido? Esto es muy importante. Muchas personas pueden decir: sí, yo tengo la circuncisión en el corazón, yo soy parte de aquellos que mi corazón fue circuncidado. Y sin embargo todavía tienen el prepucio en su carne, demostrando que totalmente lo opuesto. Dios, el todo misericordioso, vio todo esto por antemano y por su amor mandó que el milá fuera hecho preferiblemente al infante de 8 años de nacer, y con esto se sellarían en la carne y lo habría de santificar para que seamos a él su siervo. Sin el cumplimiento de esta mitzvah nos guía a través de toda nuestra vida, recordándonos de corregir nuestros comportares, nuestros atributos, y así remover lo que es la inclinación malévola de nuestro corazón. En luz de esto, el Eterno no nos decretó que que marquemos a las mujeres con la misma cosa. Por lo tanto, las mujeres no tienen que hacer circuncidado como lo que hacen en muchos de los países musulmán, que cortan ciertas partes del órgano femenina. No, en lo opuesto. Pero una persona sí puede responder que el Eterno quiere que se haga el milagro específicamente al varón, porque ellos es la fuente primaria que continúa la existencia de su santa nación, y como tal los hombres son los que tiene que estar muy claro que tiene que distinguirse de las más naciones del mundo. Las mujeres están dependientes sobre los hombres, como es evidente en el versículo. Este es mi pacto que tienes que observar entre mí y tú, entre vuestras semillas después de ti, y vuestras semillas se refiere a los hijos varones. Esto según Génesis capítulo 17 verso 11 y el Zecher David capítulo 1 verso 74. Esto de lo que es el milá es una señal del santo pacto.
En lo que es la Shirat Hana, Hana alaba al Eterno diciendo, no hay roca como nuestro Dios. Esto está en 1 Samuel capítulo 2 verso 2. La Gemara en Megilá 14a expone este significado diciendo que no hay artista como el Eterno, no hay Zayar. Un hombre puede atraer una figura sobre la pared y formar un bello retrato o modelo, pero es incapaz de dar ese retrato, ese trabajo de arte con vida. El Eterno, de otra forma o de otra manera, puede formar los diferentes aspectos de una cosa a otra hasta crear un niño adentro de la madre y darle el aliento y lo que es el alma. Es por esto que los eruditos bíblicos secular han hecho una interesante interrogativa. Dios ha creado toda la vegetación con la habilidad de poder de producir. Como todas las plantas y como los animales, también el hombre fue formado con el poder de procrear, siendo que los padres pueden engendrar hijos simplemente como parte del patrón natural de la creación. ¿Por qué? Entonces, dice la Gemara, describiendo el hecho de que Dios crea un hijo adentro de la madre como un fenómeno extraordinario. En fin, para responder a esta pregunta hay otra dificultad que hay que explorar. Siendo que Adán fue circuncidado, su hijo tenía que haber sido circuncidado, ¿no? Y todos los judíos como resultado entrar en el mundo ya circuncidados. Además, nuestros sabios enfatizaron la milá como una ley fundamental de la Torá. Esto explica todos los deseos sensuales que son amarrados de lo que es el prepucio, y por lo tanto la importancia de remover el prepucio elimina muchos de estos deseos. Todo lo más la razón porque el hijo de un padre circuncidado puede ser circuncidado, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que un infante es nacido no circuncidado y que necesita la circuncisión es prueba que el Eterno supervisa cada niño que nace en este mundo. En el Brit, el pacto entre el Eterno e Israel es pronunciado sobre cada infante que nace, confirmando la palabra de Hannah. No hay creador como nuestro, es decir, no hay roca, Zur, como nuestro Dios. Ahora pueden comprender por qué hay una gran distinción de un Brit Milá que es conectado con un pacto y simplemente una circuncisión física en la cual no conecta la parte espiritual. La que es una circuncisión física que tiene la conexión y la intención de entrar en el pacto, ese se llama Brit Milá. Este también se llama el sello del rey. La marca de lo que es el pacto es llamado el sello del rey, dice el Tal 65b. La Gemara en Eruvin 19a dice que nuestros antepasados Abraham entraron a la entrada de Gehinnom, el infierno, y trajo todos aquellos que eran circuncidados, excepto por un judío cuyo tuvo relación con una mujer no judía, siendo que él trajo su propucio para aparentar como si fuera incircunciso. Abraham no pudo hacer la diferencia entre el judío y el no judío, y por lo tanto la letra Yud, que es la puntita del órgano humano del hombre, y el nombre de Dios, Shaddai, Shindale, Yud, está perdido, y solo la letra Shindale se mantiene. Y aquellos que saben lo que significa Shindale, eso significa demonio. Abraham solamente salva a una persona cuyo sello es el Dios de Abraham. Es por eso entendemos esta analogía tan perfecta, que el rey honra a su ministro confiado con el galardón de este sello real como una decoración, y entretiene en el lugar donde es tratado como un hijo favorito y le concede cualquier deseo que él quiere.
Y el rey le es dicho, guarda este sello muy cuidadoso, porque este sello rectifica todos los edictos y la legislación. Asegúrase de no usar este sello para confirmar cualquier ordenanza ilegal o medida que puede poner lo que es la seguridad de nuestra nación a riesgo. Ahora, después de recibir este gran honor, vino con el aviso que el ministro traicionó al rey y usó el sello para confirmar el decreto que era dañino a los intereses de la nación. Él habría de ser castigado en orden corta. Esto también aplica al pueblo judío. Israel fue el hijo favorecido del rey del mundo, y de su gran amor, su nación Israel, el Eterno escogió a Israel, lo exaltó sobre todas las demás naciones y le dio por lo tanto el sello de la verdad, así como lo hicimos cuando decimos la bendición sobre la Milá. Él selló sus descendientes con la señal de su pacto santo. Esta señal nos separa y nos aparta de todas las demás naciones y pone sobre nosotros el nombre del Eterno, el nombre de Shaddai, que simboliza el nombre santo y sagrado del Eterno, el Todopoderoso, que nos hace a nosotros hijos del Eterno, como dice en Devarim capítulo 14, verso 1. Ustedes son hijos del Eterno, vuestro Dios. Muy bien, ahí no termina todo esto de lo que es el Brit Milá. Él también nos mandó acerca de lo que es uniones prohibidas. Y esto estoy hablando a los hombres en particular. El sello de lo que es de la Milá se sella con el sello del Eterno. La Milá asegura la existencia continua del mundo por causa que es y se halla en el órgano de la reproducción. Mal uso de este órgano trae daño a toda la creación. Por eso uno que usa esto en relación con una mujer no judía trae gran daño sobre todos los mundos superiores y espirituales, trayendo el sello del rey en el corazón del adversario del rey, por lo tanto fortaleciendo las fuerzas de los enemigos del rey. Esta persona ciertamente será castigada severamente, como dice el profeta. Él ha tomado matrimonios de las hijas de un dios foráneo, que el Eterno elimina a este hombre que hace esto a cualquier hijo o descendiente. Esto no lo digo yo, lo dice Malaquí capítulo 2, verso 12. Esta es la razón porque yo creo que la Torah condena a caret, a un judío que rehúsa ser circuncidado. Una persona que menosprecia el sello del Eterno causa la destrucción del mundo, porque la milá, la circuncisión, sostiene el mundo. Como dice, si no fuera por mi pacto de noche y de día, no hubiese ordenado las leyes del cielo y la tierra. Jeremías capítulo 33, verso 25. Sin la milá el mundo dejaría de existir, siendo que la persona busca simplemente destruir la humanidad por repudiando el sello del Eterno, y es solamente correcto que su alma sea cortado. Esto lo dice el Maasei Bereshit en el Mitzvah 2. Es decir, aquellos judíos que no están circuncidados están poniendo su alma en gran peligro de ser cortado y removido, no solamente del pueblo de Israel, de este mundo. La emblema del pacto. Ahora, hay otra razón importante de la razón de esta mitzvah de milá, circuncisión. Cuando uno está circuncidado, él entra en el pacto de Abraham, que cree en la unidad de Dios, como así dice: yo seré Dios a ellos y a vuestros descendientes. Génesis 17:7. Los miembros de un grupo o corporación frecuentemente usan emblemas. Estos emblemas
expresa un compromiso de asociarse con símbolos idénticos de lealtad. Cuando un pueblo se une usando el mismo insignias o emblemas, están aumentando el amor y el apoyo que ellos tienen entre ellos. En este mismo sentido, el Maharan Hazik compara el mitzvah de la milá a lo que se llama un hierro que señala por entre dos amigos, quemando una marca indeleble en el piel y como símbolo de su amistad eterna. Así ambos ejemplos, el Brit Milá le da a todos los miembros de la misma fe, a los creyentes en la unidad de un Dios, una señal, un emblema común para todos, para que es imposible decir que esta persona es un extranjero. La razón de su milá es importante, primero y quizás también porque la Torá es la que nos guarda y es la que es perfecta forma de poder hacer lo que es el milá. Esto lo dice el Rambam en Moreh Nevuchim 3, verso 49. ¿Qué importante es esto de lo que es el Brit Milá, la circuncisión? Pues basado en el milá, el Brit Milá, hallamos 13 pactos en la cual se basan sobre ella. En el capítulo que hemos hablado, que describe a Abraham cómo recibió el mitzvah de la milá en capítulo 17, la palabra bris, pacto, se menciona más de 13 veces. 13 veces. La Yishmak Moshe sugiere la razón por esto, que el Yetzer Tov entra en una persona cuando tiene la edad de 13. Hasta ese tiempo está controlado por la Yetzer Hará, pero el mitzvah de milá lo ayuda aún durante la edad de 13 años, y es por esto que un pacto fue hecho. El Tosafot en Yom Tov, en Nedarim 3:11, se maravilla y pregunta por qué los 13 pactos. Porque al fin de todo, el Eterno hace el pacto y es un asunto que tiene que ser confirmado y no hay pactos adicionales necesarios. Una respuesta posible a esto es que los 13 pactos fueron hechos para decirnos de que el milá es importante como los 13 atributos divinos que fueron revelados a Moshe Rabbeinu en Éxodo capítulo 34, versos 6 al 7. Es decir, es una marca de merced, Rahamán, un recordatorio. El Brit Milá es un recordatorio permanente en la piel. El Rambam dice que la mitzvah de milá es algo que el Eterno nos pone para recordarnos sobre el órgano que causa concupiscencia, como la fuente de muchos problemas y pecados, y que debe ser usado solamente en cumplimiento de los mitzvot. El Brit Milá nos muestra que todos tenemos un solo Padre, y por lo tanto somos su pueblo, que en la cual llevamos este sello, y como pueblo tenemos que vivir en paz y unidad el uno con el otro. Este pensamiento expresado en el versículo he aquí que yo he dado mi pacto de paz, Números 25, verso 13. El milá es visto como un emblema, como una manera de un esclavo ser sellado por la insignia de su amo, como señal que está sujeto y sumiso a su amo. Y por lo tanto nosotros llevamos a cabo este sello en nuestro cuerpo, declarando que hemos sido mandados a tratar de curvar o desviar los deseos, concupiscencia, lascivia, para poder honrar al Eterno, como si alguien nos diera en sí diera entrada a esa concupiscencia o deseo aun cuando está circuncidado, y hacer eso es como negar lo que es el pacto. Así dice el Hassam Sofer. El mitzvah de milá en sí es una prueba, condicionándonos a lo que es el sacrificio del yo para la causa y el nombre del Eterno. La milá del pacto es un sello en nuestra piel, es un testimonio que el Eterno nos ha escogido entre todos los pueblos. Somos su nación, somos, se puede decir, los corderos de sus pastos, y estamos obligados a servirlo a Él
y relatar a él las alabanzas de generación en generación, dice el Tur en Hijot Milá. El Brit Milá también nos enseña que somos del Eterno, somos sus siervos, somos escogidos para adorarlo a Él y a Él solamente. Esta es el sello, la señal del pacto para recordarnos de jamás abandonar nuestro amor hacia el Eterno y el Eterno de nosotros, dice el Derek Pekudeja. El Milá también simboliza la unidad del Eterno y su verdad, que la cual aún sobrepasa la obligación del Shabbat, que nos enseña que en sí la luz de la realidad de la unidad del Eterno y la verdad sigue lo que el Eterno ha creado en su mundo, y que esta idea que el mundo no tiene principio, que siempre ha existido, es algo falso. Esto alude al hecho de que uno de los nombres del Eterno, Elohim, que se escribe Aleph, Lamed, Hey, Yud, Mem, contiene también las palabras de Milá, más la letra Aleph, que simboliza que el Eterno está unificado o uno, en la cual hizo conocer su mundo a través del Milá. Cuando usted tiene la Milá, está revelando, sellando, aludiendo al nombre del Eterno ahí mismo. El Milá es dando literalmente el diezmo de vuestro cuerpo. Sabemos que tenemos que dar maaser, diezmos. Es una de las obligaciones que tienen aún los convertidos, de saber las leyes del eje, de lo que es las esquinas de los campos, la obligación de maaser. O sea, si usted piensa ser judío o judía y no tener que pagar en su vida judaica, estás equivocada. Por favor, escoge otra religión, otra fe, otra forma de vida. La vida judía es una de muchos sacrificios y de muchos sufrimientos y de mucho tener que dar y seguir dando. Si piensas que esto es una fe gratis, estás en la fe equivocada. El judaísmo cuesta ser judío. Cualquiera que es judío te lo va a decir. Si estás pensando que vas a simplemente recibir, estás equivocado. Tienes que luchar, tienes que trabajar y tienes que dar. Tienes que ser lo que es el ejemplo. Milá es como parecido a lo que es dar diezmo de su cuerpo. Así como uno separa los diezmos de la cosecha, también tiene que separar el fruto del vientre en porción a cada miembro, el miembro de procreación. Esta es la razón que la Milá, cuando se hace al órgano, es como lo que se hace con las frutas, dice Yakut Ekev. Los emoritas tenían la costumbre de hacer un tatuaje del nombre de su ídolo en la piel como señal de su devoción. Nosotros, los descendientes de Jacob, somos mandados de poner la señal del pacto en nuestra carne, y como demostración de esto, que somos la porción del Eterno, se halla en este miembro el órgano de la reproducción, así ser llamados hijos de Abraham, que somos dedicados a su nombre. Midrash Tahuma también dice que había un rabino que preguntó: si la mitzvah de Milá es tan apreciado por el Eterno, ¿por qué no lo incluyó en los 10 mandamientos? El rabí respondió: la mitzvah de Milá está escrito en la Torá antes de los 10 mandamientos. En los capítulos que anteceden los 10 mandamientos dice: ahora escucha mi voz y guarda mi brit, mi pacto de circuncisión. Shemot 19:5. Sin embargo, esto nos lleva a la pregunta abierta del hecho de que la Milá está escrito en la Torá antes de los 10 mandamientos, pero no explica el por qué no fueron incluidos en los 10 mandamientos, y por lo tanto podemos explicar las palabras del rabino con una analogía. Sobre adquiriendo un siervo, el amo primeramente toma posesión del siervo y le trae un emblema con él, en la cual lo marca, identificando que él le pertenece al dueño. Solamente después de hacer esto, por razones específicas, puede hacer ciertas tareas que el siervo tiene que hacer. Así aplica en el caso de la Milá.
¿Acaso la emblema certifica que nosotros somos siervos del Eterno y por lo tanto no está incluido en los 10 mandamientos? Pero está en una lista de tareas que tenemos que hacer y observar. El Brit Milá fue hecho antemano, declarando que somos el siervo del Eterno. Solo después de esto, el Eterno dio sus 10 mandamientos y como amo nos dio su orden de servirlo, dice la Shlik sobre Shemot. Ahora hay 3 señales que se nos he dado. 3 señales. Los judíos fueron dados 3 señales. Los judíos fueron dados los 613 mandamientos. Todos estos mitzvot están solamente designados en 3 como ots. Un ots es una señal. Y estas señales son Milá, Shabbat, Tefilín. Estos 3 mitzvot testifican que somos siervos del Eterno. Ahora la Torah dice en un caso de un tribunal o corte tiene que ser establecido por testimonio por lo menos de 2 o 3 testigos. Si dice cualquier asunto traído a la corte, tiene que ser establecido a través del testimonio de 2 o 3 testigos. Obvio, como vamos a ver, estos testigos tienen que ser testigos kasher, certificados testigos, de Deuteronomio 19:15. Por lo tanto, una persona que es un judío completo, solo si hay 2 testigos certificando que él es judío. Sobre el Shabbat, una persona exenta de esta mitzvah de tefilín por causa que hay 2 señales de Shabbat: Milá, testificando de que es judío, y tefilín, diciendo que él es judío. El tefilín y la milá. Una persona que no se pone tefilín solamente tiene un testigo, milá, testificando que él es judío. Y un testigo no es suficiente de poder establecer su identidad. Brit Milá es llamado Oz. Un Oz es una señal, así como dice: y será circuncidado a través de tu carne, del prepucio de tu piel de carne. Este será la marca, el Oz de tu pacto. Génesis 17:11. Es una marca, un sello perdurable en la piel, que significa que nunca jamás abandonaremos nuestra creencia en el Dios uno durante nuestra vida y aún después de la muerte. Es por esto que se dice una verajá sobre el Milá y se dice que él selló vuestros descendientes con el Oz, con la señal del santo pacto. Y si solo 3 mitzvot son designados como Oz, en esta clara indicación es el Shabbat, Tefilín y Milá. Ahora vamos a ver lo que es la Milá en otra parte, que esto es lo que nos dice el Rambam. Milá nos da la habilidad de tener control propio. El Rambam dice que la razón de la mitzvah de Milá es para causar la debilidad del órgano masculino lo máximo posible, para contraactuar los excesos de lo que es lascivia y concupiscencia que causa al hombre restringirse a sí mismo. Entonces, según Moré Nevajim 3:49, esta mitzvah no fue dado para corregir lo que es la falla física de la creación, pero más bien para perfeccionar lo que es el fracaso moral del hombre, tal punto que claramente demuestra que durante el exilio de Egipto, dice que la razón que los egipcios aborrecieron a los judíos a tal forma, según el Tuv Levav de Éxodos, fue porque ellos guardaban la mitzvah de Milá, y fue la que lo protegía de lascivia, promiscuidad y concupiscencia, y no tenían el deseo de mezclarse con los egipcios. Cuando Joseph murió y cuando pararon de observar la mitzvah de Milá, sin el Brit Milá no podían restringirse ya contra lo que es la inmoralidad, y comenzaron a intercasarse con los egipcios. Para contractuar esta tendencia, el Eterno volvió el amor de los egipcios que él tenía al pueblo judío hacia odio.
como dice que volvió su corazón a odiar su nación. Salmo 105, verso 25. Cualquiera que se circuncida es protegido de lo que es inmoralidad sexual, como dice David Melech. Yo, yo lo he perfeccionado por siendo circuncidado, entre comillas, y lo proteged de mi pecado, dice 2 Samuel 22, 24. La milá, y con esto voy a concluir, inspira a la fe, a la emuná. Brit milá conecta a uno con el Eterno, lo ata a Dios con un eslabón eterno de fe, esto según el Zohar. Rav Yehvia escuchó a un hombre decir que él no creía en la mitzvah de milá y lo volvió a lo que se llama una pila de huesos. El Eterno le dijo a Abraham: caminar ante mí y ser perfecto. La pregunta que yo le hago: ¿por qué es solamente por los varones? El Baal Melam le escribe que el Eterno dio el mitzvah de milá solo a los hombres. ¿Por qué no lo hizo correspondientemente a las mujeres? Porque la mujer fue destinada a ser su ayuda idónea para su esposo y ser subordinado a él. Como dice, su pasión será para él y él la dominará y la guiará. Génesis 3:16. Es por esta razón que las mujeres son exentas de todos los mitzvot limitados de factores de tiempo. Ella también se ocupa haciendo mitzvot que está dependiente en tiempo, pero su esposo no podría hacerlo sin su ayuda, por la cual resulta en lo que es peleas y maritales. Por lo tanto, siendo que la mujer está subordinada a su esposo, es suficiente que él y él solo tenga que llevar lo que es la marca de la milá. Pues aquí vamos a terminar. Aquellos que desean lo que es recibir circuncisión y quiere cumplir con este gran mitzvah, si usted es de la descendencia judía y no le han hecho lo que es la circuncisión, póngase en contacto con nuestra oficina al 786-306-8211 o escríbeme a Rabino Otero, Rabbi Otero, R-A-B-B-I, Otero, O-T-E-R-O, @yahoo.com. Y aquí, si usted vive en los Estados Unidos, le hacemos llegar diferentes médicos que le puedan hacer la circuncisión. Si vive en el sur de la Florida, con mucho gusto me llama inmediatamente a la oficina al 786-306-8211 y le haremos posible una cita a un costo muy reducido aquí en la Florida. Y lo más importante, aquellos que desean convertirse y recibir lo que es la circuncisión, le han quizás demorado la circuncisión por X razones y no le quieren circuncidar hasta un día antes o un mes antes de su fecha de circuncisión, comuníquese conmigo. Le hacemos llegar para que así no demoren en esto. Para el que es judío, esto es cosa de vida o muerte. Usted, si no tiene, usted es descendiente judío, llámeme al 786-306-8211. Bueno, termina la clase de esta noche. Le deseo shalom, shalom a todos que están escuchando. Shalom.